Bueno, y arrancamos con todo, que les preparamos sobre lo que ha ocurrido desde el sábado 21 de junio, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que militares de ese país bombardearon las centrales nucleares de Irán en Fordo, Natanz e Isfahan. El anuncio lo hizo en Truth Social y también en un mensaje desde la Casa Blanca en el que aseguró que las instalaciones fueron destruidas por completo. En este mensaje, el presidente Trump llamó a Irán como el abusador del Medio Oriente y amenazó a ese país con más ataques. Ese día, el sábado 1 de junio, el presidente Trump dijo lo siguiente: Irán debe hacer la paz, si no lo hace, ataques futuros serán mucho más grandes y mucho más fáciles de realizar. Pero el día de hoy, el presidente Trump anunció que Irán e Israel han acordado un alto al fuego total. Hoy, el presidente Donald Trump dijo que las fuerzas, pues que ya habían llegado a un acuerdo. Incluso dio un plazo de horas de cómo se cumpliría y cómo frenarían los ataques entre Irán e Israel. Pero vamos primero al mensaje más reciente que publica el día de hoy el presidente Trump. Pues, sí, justamente, o sea, empezaste diciendo lo que surgió el día sábado y a partir de ahí, pues hubo muchas dudas en torno a lo que iba a pasar con el precio del petróleo, la gasolina y demás. Ahí estaba el foco y de repente pues Donald Trump da este mensaje que durante muchas horas no fue confirmado o rechazado. Después Irán ya hizo lo propio, pero bueno, en esta primera publicación, cuando allá en el Medio Oriente era todavía de madrugada, el presidente Donald Trump dice que Israel e Irán habían acordado plenamente que habrá un alto al fuego total. Él dice que en aproximadamente 6 horas, cuando ambos países hayan completado sus mismos finales. Durante 12 horas, momento en el cual se considerará que la guerra ha terminado. Oficialmente Irán iniciará el alto al fuego y a las 12 horas Israel lo iniciará y luego a las 24 horas el mundo anunciará oficialmente el fin de la guerra de los 12 días. Durante cada alto al fuego la otra parte se mantendrá pacífica y respetuosa. Suponiendo que todo funcione como debería, que así será, felicito a ambos países, Israel e Irán, por su resistencia, coraje e inteligencia para poner fin a lo que debería llamarse la guerra de los 12 días. Esta es una guerra que podría haber durado años y destruido todo Oriente Medio, pero no lo hizo y nunca lo hará. Que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga a Irán, que Dios bendiga al Medio Oriente, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América y que Dios bendiga al mundo. Este mensaje, insisto, cayó en medio de incertidumbre en los mercados financieros y demás sobre lo que iba a pasar con el precio del petróleo y con ello afectando a todos los consumidores. Después ya vino la respuesta de Irán. Sí, bueno, y también ese mensaje de Trump, el primero que publica sobre el tema, también se dio después de que el ejército iraní atacó con misiles bases estadounidenses localizadas en Qatar e Irak. Todo eso pasó este lunes. El Consejo Nacional Supremo de Seguridad iraní confirmó este lunes que este ataque fue a la base estadounidense de Al-Udeid en Qatar y destacó que el número de misiles empleado en esa operación, que calificó de exitosa, era el mismo que el de bombas utilizadas por Estados Unidos en su ataque contra las instalaciones nucleares iraníes. Eso es lo que sabíamos hasta este lunes. Primero ese ataque, después el mensaje de Donald Trump y viene la respuesta, ahora sí, de Irán hoy por la tarde. Sí, hubo bastantes horas de incertidumbre sobre si esto era cierto o no, proveniendo de un personaje como Donald Trump. Bueno, pues esta es la respuesta del ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Irán. Uno, ya durante el martes 24 de junio, dice el ministro: como Irán ha dejado claro en repetidas ocasiones, Israel lanzó la guerra contra Irán. Esto fue el 13 de junio, no al revés. Hasta el momento no hay ningún acuerdo sobre ningún alto al fuego ni cese de las operaciones militares, como lo anunció Trump. Sin embargo, agrega, siempre... Bueno, nos arrancamos de nuevo, nos habíamos quedado en precisamente el desmentido de Irán a el primer anuncio de Donald Trump. Él había asegurado que ya había un alto al fuego, un acuerdo para un alto al fuego de parte de las dos partes, y hasta había dado horarios y demás.
Durante bastante tiempo hubo suspenso para ver si sí iba a haber o no. Entonces después ya hay 2 respuestas por parte del ministro de Asuntos Exteriores de Irán. Les estaba leyendo esta primera respuesta. Bien. Como Irán ha dejado claro en repetidas ocasiones, Israel lanzó la guerra contra Irán, no al revés. Hasta el momento no hay ningún acuerdo sobre ningún alto el fuego ni cese de las operaciones militares. Sin embargo, siempre que el régimen israelí cese su agresión ilegal, así lo califica el régimen y dice que la agresión es ilegal, siempre que lo cese contra el pueblo iraní a más tardar a las 4 de la mañana, hora de Teherán, que ya pasó, son más de las 5 de la mañana, no tenemos intención de continuar nuestra respuesta después. La decisión final sobre el cese de nuestras operaciones militares se tomará más adelante. Luego agrega una segunda respuesta. Pues por ahí la tiene Luis, pero la voy a leer. Las operaciones militares de nuestras poderosas Fuerzas Armadas para castigar a Israel por su agresión continuaron hasta el último minuto a las 4 de la madrugada. Junto con todos los iraníes, agradezco a nuestras valientes Fuerzas Armadas que siguen listas para defender a nuestro querido país hasta la última gota de sangre y que respondieron a cualquier ataque del enemigo hasta el último minuto. Esa fue la respuesta inmediata, bueno, no tan inmediata, de Irán a Donald Trump. Bueno, pues ya hay una contrarrespuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la misma vía, su red social Truth Social, a esta cuestión de que no hay un acuerdo por parte de Irán, a menos que Israel cese el fuego primero. Sí, lo que escribe esta noche el presidente Donald Trump es que se los leo tal cual: Israel e Irán vinieron a mí casi simultáneamente y me dijeron paz, sabía que era el momento, el mundo y Oriente Medio son los verdaderos ganadores. Ambas naciones verán un futuro de enorme amor, paz y prosperidad. Tienen mucho que ganar y sin embargo mucho que perder si se desvían del camino de la rectitud y la verdad. El futuro de Israel e Irán es ilimitado y está lleno de grandes promesas. Y bueno, ahí, que Dios los bendiga, dice Trump. Pero, pues sí llama la atención porque se publica este mensaje después de la respuesta que dio Irán, y también, pues, recordando el último mensaje que da el día de hoy el presidente de Irán, pues va en el mismo sentido de continuar porque, insisten, Estados Unidos es quien inicia estas agresiones. Recordábamos, les decía lo del sábado, como el presidente Trump habló particularmente de Irán como el abusador del Medio Oriente, así se refirió a Irán, y también ese mismo día, hablando de Israel, que todavía no tiene un pronunciamiento hasta este lunes 23 de junio sobre el anuncio que hace Trump, pues el sábado 21, que se realizaron estos ataques de Estados Unidos a Irán, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, le agradeció a Donald Trump por los ataques a las instalaciones iraníes y reiteró que su alianza es inquebrantable. Esta es una cita que da el sábado el primer ministro de Israel. El presidente Trump y yo decimos a menudo, la paz se logra a través de la fuerza. Primero viene la fuerza y esta noche el presidente Trump y Estados Unidos actuaron con mucha fuerza. Vamos a escuchar cuál es la postura del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hasta el sábado, y de quien todavía no tenemos pronunciamientos hasta este lunes 23 de junio. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength.
First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States. Esa fue la postura desde el gobierno de Israel el sábado 21 de junio. Un día después, el día domingo 22, el presidente iraní acusó a Estados Unidos de querer saquear los recursos de los países islámicos y también participó en una manifestación en Teherán contra los bombardeos estadounidenses y una manifestación que reunió a miles de personas. El presidente pues participó en esta manifestación e insistió que esto es en una entrevista, en una entrevista que recoge la agencia de noticias iraní Meher. Expuso lo siguiente: Estados Unidos intenta que la región siga siendo insegura al apoyar a Israel, dividir a los musulmanes, saquear los ricos recursos de los países islámicos y en lugar de desarrollo envía armas y munición a la región. Eso es lo que informó, lo que recoge esta agencia iraní que señaló el funcionario iraní. También insistió en que buscaban negociar para dar seguridad al programa nuclear pacífico del país y por eso es que habían accedido a dialogar, pero conforme avanzaron las negociaciones, señala, cada vez era más evidente que Estados Unidos estaba coordinado con el régimen israelí. La lógica de Irán estaba imponiéndose, así que incitaron al régimen sionista para atacar a Irán y al final ellos mismos participaron en este acto de agresión. Esto es lo que dijo el presidente de Irán todavía el domingo, es lo que sabíamos hasta el día de ayer. Y hoy también ya hubo más reacciones. El presidente ruso Vladimir Putin se reunió en Moscú con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán. Ese es el primer encuentro público entre altos funcionarios de estas dos naciones desde que Israel inició los ataques a Irán el 13 de junio. El presidente de Rusia expuso lo siguiente: la agresión absolutamente no provocada contra Irán es infundada e injustificada. Esto lo dijo junto al ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Arakchi. Estamos haciendo esfuerzos por nuestra parte para brindar apoyo al pueblo iraní. Eso es lo que expuso el día de hoy Vladimir Putin. También informó que el ministro de Asuntos Exteriores había hablado, que ambos hablaron sobre esta guerra entre Israel e Irán con el presidente Trump. Y pues lo que recordábamos aquí el día viernes es que el presidente de Rusia había declarado justamente el viernes que le estaba preocupando una posible tercera guerra mundial y ya se habían ofrecido funcionarios de ese gobierno a que Rusia fuera un mediador. Bueno, hoy tienen esta reunión el presidente ruso con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán. Y también desde el domingo conocimos la postura de México. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que México siempre será un factor de paz y sostuvo que la única salida posible a estos conflictos internacionales es la construcción de justicia y no la destrucción. Pues eso fue el domingo. Esta noche la Secretaría de Relaciones Exteriores da una actualización. Dice que las embajadas en países del Medio Oriente han facilitado el que 183 personas mexicanas sean evacuadas de las zonas del conflicto en Medio Oriente. La Secretaría de Relaciones Exteriores expuso lo siguiente el día de hoy. La embajada en Irán ha asistido a 33 personas para salir del territorio iraní con apoyo de nuestra embajada en Bakú. No se han registrado por el momento más salidas de connacionales de Jordania. El número permanece en 29. El espacio aéreo está abierto, pero se cierra de manera intermitente. La embajada en Israel ha apoyado la salida por vía terrestre y marítima hacia Egipto, Jordania y Chipre de 121 personas mexicanas. En el caso de nuestras embajadas en Qatar y Emiratos Árabes Unidos, que es concurrente en Irak, se tiene contacto con las personas mexicanas registradas para conocer su situación y apoyarlas en caso de que lo requieran. Hasta ahora todos se encuentran bien. Compartió también la embajada, la Secretaría de Relaciones Exteriores, los teléfonos de las embajadas en Emiratos Árabes, en Arabia Saudita, en Irán, en Israel y en Jordania, en Líbano
y han estado compartiendo estos números de las embajadas desde la cuenta oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, también el teléfono de la embajada en Egipto, que es el que están viendo en este momento en sus pantallas. Simón, es justamente por parte de Cancillería importante saber cómo están los mexicanos en cada una de estas partes donde está el conflicto, las sirenas y también los ataques aéreos, al menos en los últimos 12 días, porque en este ya martes 24 de junio para ellos no es claro si se va a respetar el cese al fuego, si Israel va a responder a la condición de Irán. Entonces, si me permites, así como aquí en el chat están también con confusión o no creyéndole a Trump, por ejemplo, la chihuahueña dice, ese Trump es puro show, lo malo es que los muertos y los bombazos son de verdad. Ana G. dice, qué mensaje tan extraño por parte de, hasta le pone tan extraño por parte de Donald Trump, aplica para el primero y también para el segundo, porque una cosa es lo que él está diciendo, otra cosa es lo que está respondiendo Cancillería ya de Irán. Y esta declaración que le dan a la agencia china Xinhua también es interesante. Están citando a un funcionario que dio una entrevista a la cadena CNN. Dice el cable de Xinhua, confusión y escepticismo rodearon el lunes el sorpresivo anuncio de un alto al fuego, luego de que un importante funcionario iraní declaró a la cadena CNN que Teherán no ha recibido ni siquiera alguna propuesta formal por parte de Estados Unidos, más allá de una publicación en una red social por parte de Trump, y no ve razones para detener las hostilidades contra Israel o Washington. Voy a leer las palabras del funcionario. En este preciso momento, el enemigo está cometiendo actos de agresión contra Irán, e Irán está a punto de intensificar sus ataques de represalia sin escuchar las mentiras de sus enemigos. Así lo está diciendo. Entonces me quedo con la palabra de confusión, porque hay bastantes versiones por parte de los tres implicados y una faltante que es Israel. Sí, Dul, estamos ahí al pendiente de si durante esa transmisión ya tenemos respuesta, un pronunciamiento más reciente desde Israel. Y tú nos hablabas de la incertidumbre que causó pues todo esto el fin de semana, si elevarían o no el precio de la gasolina, pues sí, más allá de las víctimas a nivel económico es lo más cercano a México, es decir, el impacto al petróleo y con ello a la gasolina y con ello finalmente al bolsillo de todos, por el tema de que si a mayor cara la gasolina, mayor cara la distribución, y eso se traslada a los productos. Bueno, sí debo decirlo, estos datos los preparamos por la tarde, es decir, antes del primer mensaje extraño de Donald Trump diciendo que ya había cese al fuego, y por supuesto también mucho antes de que Irán dijera que esto no es verdad, que no hay acuerdo, pero desde la mañana se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum qué efectos habría en México, si bien está hasta el Medio Oriente, a nivel económico. Bueno, es importante, por ejemplo, consultar a la Unión de Gasolineros en México, aglutinada en ONEXPO Nacional. Ellos todos los días hacen una síntesis informativa y el día de hoy publicaron el artículo que se dio a conocer en la revista especializada Industria y Energía. En este artículo se plantea que este posible cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán, como lo había anunciado el fin de semana, el cierre de este estrecho, por donde pasa el 20% de la oferta global de petróleo, podría disparar los precios de petróleo, porque pues al cerrarlo va a haber menos oferta, y al aumentar los precios del petróleo, entonces ya elevaría el precio de la gasolina en México. Esto es a largo plazo, y en un escenario donde en efecto la guerra, los ataques entre Irán e Israel no terminen a los 12 días, sino que continúen bastantes otras semanas. Bueno, el gobierno federal de México, deben saberlo, lleva desde el 12 de abril sin otorgar los famosos estímulos fiscales al impuesto a gasolinas y diésel. Este es un mecanismo del cual hablaba hoy por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum,
Si el gobierno deja de cobrar el impuesto, el IEPS, a estos combustibles, entonces de alguna forma está subsidiando el precio y no se llega al famoso gasolinazo. Desde el 12 de abril lo dejaron de otorgar porque el precio del petróleo estaba relativamente tranquilo. Ya después vino pues este tema del Medio Oriente. Además hay que recordar que desde marzo los gasolineros y el gobierno de México acordaron, al menos en el caso de la gasolina regular, que es la más comprada, que no rebase los 24 pesos por litro, esto durante 6 meses, es decir, hasta septiembre. Si ustedes se fijan en las gasolineras, en efecto, la gasolina regular, la verdecita, no llega a más de 24 pesos, esto por un acuerdo más que por leyes del mercado. Pero, insisto, si el conflicto en el Medio Oriente se alarga y esto aumenta el precio del petróleo, la propia presidenta Claudia Sheinbaum dijo que podrían reactivarse estos estímulos fiscales. Esto tendría 2 consecuencias, una buena y una mala. La mala es que el gobierno dejaría de recaudar este IEPS, este impuesto, y con ello tendría menos ingresos en las finanzas públicas para otro tipo de programas, por ejemplo los sociales, los de bienestar. Pero también tendría más ingresos petroleros porque si sube el precio del petróleo, las ventas de Pemex van a valer más. Aunque también hay que decirlo, las exportaciones de Pemex han ido disminuyendo poco a poco. Bueno, insisto, esto está en veremos, pero la gran pregunta de los mexicanos ha sido ¿en qué me afecta a mí el tema del Medio Oriente? Más allá de los chistes de la Tercera Guerra Mundial y demás. Estamos hablando de ya afectaciones económicas por toda la incertidumbre que hay, que hasta la noche ya del martes de allá sigue habiendo confusión. Entonces, pues de momento los precios del petróleo se comportaron así. Cuando se dijo el fin de semana que se iba a cerrar este famoso estrecho donde pasa el 20% del petróleo hacia el mundo, hacia Europa y demás, se dispararon hacia arriba porque tendría que valer más porque va a haber menos oferta. Pero como Irán no lo hizo, solo fue una amenaza, entonces tuvo una caída importante esta tarde, tanto el de WTI de Texas como el de Inglaterra, Brent. Pero bueno, esto solo fue el día de hoy, entonces pues tenemos que estar pendientes de cómo va a seguirse comportando a largo plazo. De momento sí está la posibilidad de que aumente el precio de las gasolinas, pero entonces ahí entrarían los estímulos fiscales con la afectación a los ingresos de las finanzas públicas porque ya no va a estar recaudando el IEPS, pero mira, ahí está, justamente ahorita no le están dando ningún estímulo y esto va a continuar al menos hasta el 27 de junio porque los precios del petróleo estaban estables, pero ahorita ya pues aparecieron cositas, ¿no? Sí, cosas que tendremos que seguir pendientes y pues sí estamos a recordarles a la espera del pronunciamiento desde Israel y esa es la información más actual que tenemos hasta el momento. Yo quisiera cerrar con un mensaje de buenos deseos por parte de Naciones Unidas. Pues bastante se ha dicho lo poco útil que ha sido Naciones Unidas, pero el secretario general Antonio Guterres desde el día de ayer domingo, luego de la decisión de Estados Unidos de entrar a este enfrentamiento, dice lo siguiente: nos enfrentamos a una decisión difícil. Un camino conduce a una guerra más extensa, a un mayor sufrimiento humano y a graves daños al orden internacional, ya incluyendo lo que les decía de las gasolinas. El otro camino conduce a la desescalada, a que le vayan bajando, la diplomacia más allá de los ataques y sobre todo el diálogo, que es la postura del gobierno mexicano. Sabemos cuál es el camino correcto, dice Naciones Unidas, pero pues de momento estamos en espera de la decisión de Israel, luego de que Irán ya le propuso algo. Sí, que es un mensaje que evidentemente contrasta con lo que había dicho el presidente Donald Trump, ¿no? Que atacar a Irán generará paz. Pues lo que están diciendo desde la ONU es, pues vamos a hacer mejor inspecciones de este organismo internacional de energía atómica para ese control nuclear y pues el llamado que están haciendo a la diplomacia y al diálogo.